La historia de Blancanieves es una historia que trata acerca de los dos aspectos opuestos de la feminidad. El primer aspecto es la feminidad positiva o la feminidad tradicional que está representado por Blancanieves en la historia. Y el segundo aspecto, que es el aspecto de la feminidad tóxica o la feminidad negativa, que está obviamente representado por la bruja malvada. Es una historia con una moraleja o es una historia con una advertencia de qué es lo que ocurre cuando no se le pone un límite o cuando dejamos que ese espíritu negativo de la feminidad reine y trate de gobernar y destruya todo a su paso. Como en la historia, nadie se le opone, nadie le pone un alto a esa energía negativa y termina literalmente acabando con todo el reino. Entonces voy a hablar acerca de esos dos aspectos en esta historia, porque eso es lo que se trata esta historia. Como ustedes ya saben, la bruja malvada literalmente es un representante de todas esas mujeres que incorporan o encarnan el aspecto negativo de la feminidad tóxica extrema. Literalmente son mujeres ya mayores que son solitarias, que nunca tuvieron una familia, que odian las cosas positivas de la vida, odian a Blancanieves, odian el amor, odian las historias de amor, las historias de pareja, odian las historias de triunfo, de honor, odian todo lo relacionado con la tradición de lo que es el aspecto femenino. Son mujeres solitarias, son mujeres que literalmente odian a las mujeres más jóvenes, que todo el día literalmente están hablando con su espejo, porque como nadie quiere juntarse con ellas o como nadie quiere pasar tiempo con ellas, literalmente su única compañía es ese espejo y todo el tiempo se están mirando en el espejo. Una de las cosas más fascinantes que a mí me parece que son más representativas de la historia de Blancanieves es el personaje del espejo que habla con ella, porque literalmente ella está encerrada en su mundo narcisista y en su mundo donde solamente ella existe. Entonces el único aliado o el único compañero, el único amigo que ella tiene es literalmente su propio reflejo. Ella solamente es capaz de interactuar con su propio reflejo. Y para la bruja malvada, todos los personajes o todas las personas alrededor de ella no son más que herramientas que sirven para cumplir su propósito narcisista de hacerse sentirse mejor a ella misma. En épocas modernas o en épocas de estos tiempos, ese espejo literalmente es el teléfono celular. Ella literalmente lo que hace es decir, espejito, espejito o espejo en la pared, dime quién es la más bonita de todas. Literalmente eso es lo que hacen muchísimas mujeres en la época moderna. Literalmente lo que hacen es hablar con su espejo y hablar con su propio reflejo y subir imágenes, autorretratos y preguntarle al mundo externo qué tan bonitas son. Desafortunadamente, como la historia y la moraleja de la historia lo dice, ese espejo literalmente le responde a ella. Entonces cada vez que ella pone imágenes de su cara o trata de presumir su belleza con el mundo le responde, el espejo le responde y le dan likes, le da seguidores, le dan hasta dinero, le dan elogios baratos y elogios que ella literalmente está buscando simplemente para poder llenar esa necesidad narcisista. Entonces es una idea fascinante que el escritor o los escritores que tuvieron la imaginación para poder predecir que en el futuro existiría un instrumento que sirviera para poder potencializar el narcisismo de ese espíritu narcisista femenino negativo, es literalmente fascinante y es algo que vemos muy reproduciéndose en mayor escala en muchísimas partes del mundo. Entonces, literalmente, el espíritu de esta mujer negativa está representado obviamente por el espíritu de Jezebel, que literalmente era una adivinadora o era una bruja, que su personaje está descrito en la Biblia, específicamente en el libro de Reyes 1 y de Reyes 2 por el caso de que quieran investigar más acerca de ella. Es una mujer que literalmente
odia la vida y odia a los hombres y lo que hace es engañar al rey para tomar control sobre ese reino. Entonces el personaje de la bruja malvada está literalmente basado en ese personaje de la Biblia, en esa, en esa bruja llamada Jezebel. La única diferencia es que en la historia de Blancanieves, ella lo que hace es literalmente acechar al rey. El rey literalmente acaba de perder a su reina, acaba de perder ese aspecto positivo de la feminidad, que era la reina o la esposa del rey. Entonces cuando esa feminidad muere en el reino, cuando ese aspecto femenino muere en el reino, desafortunadamente deja la puerta abierta para que el espíritu tóxico femenino entre dentro de ese reino o entre dentro de ese territorio para tratar de tomar control y destronar y derrocar al rey. Y el rey lo que representa en la historia es el aspecto positivo masculino. Afortunadamente, cuando la reina muere, deja a su heredera, que es Blancanieves. Y Blancanieves es la representación correcta y exacta de la feminidad positiva. Ella es dulce, ella es amable, ella entiende su rol en la vida. Los animales hablan con ella y ella se lleva bien con los animales. Los otros hombres alrededor de ella cuidan de ella. Blancanieves sabe cómo cooperar con otros hombres, sabe cómo cooperar con las personas a su alrededor. Es literalmente lo opuesto de la reina. La reina lo que quiere es subordinar a todas las especies y subordinar a todas las personas, principalmente a los hombres, quiere subordinarlos, destronarlos de su posición para entonces ella ser la única gobernante de ese territorio o la única gobernante en ese reino. Suena muy similar a un cierto grupo de personas que tratan de imponer y de empujar esta ideología moderna, que ustedes ya saben de cuál estoy hablando. Y estas personas o estas mujeres lo que hacen es estar en contra de Blancanieves. Entonces, una de las cosas que la mayoría de las personas siento que no entendemos es de que estos personajes no hablan tanto de personas reales, sino más bien hablan de arquetipos. Arquetipos son personajes que se repiten una y otra vez en todas las historias, y no solamente en historias ficticias o en historias de cuentos de hadas, sino son arquetipos que las personas permiten ser poseídos y son arquetipos que las personas incorporan y encarnan en la vida real, que se dejan dominar. Entonces cuando tú te dejas dominar por esos arquetipos, te conviertes en, te conviertes en esos personajes y empiezas a empujar las ideologías de estos personajes que dejan de ser ficticios y a través de tu cuerpo y de tu voz se convierten en personajes reales. Entonces eso es alguna representación de lo que está ocurriendo en el mundo moderno. La parte más impactante de la historia es cuando la reina malvada habla con el espejo y el espejo le dice: no, tú ya no eres la más justa de todas, o tú ya no eres la mujer más bella de todas. La mujer más bella ahorita en este momento es Blancanieves. Y entonces la reina se llena de odio, se llena de envidia, se llena de coraje. Ella es una mujer que no es capaz de controlar sus emociones, que no es capaz de aceptar que puede equivocarse y que no es capaz de aceptar que otras personas pueden estar por encima de ella. Y no solo en el aspecto de la belleza, sino en el aspecto del poder, en el aspecto de la jerarquía. Ella literalmente quiere imponer su voluntad sobre la voluntad de las demás personas. Y entonces Blancanieves es completamente lo opuesto. Ella es capaz de interactuar con otras personas. Ella es capaz de interactuar con otras realidades. Ella es capaz de subordinarse a su rol, aceptar su rol y poder permitir que otras personas, otros hombres y otras mujeres cumplan con su rol predeterminado y no estar en conflicto con ello, sino hacerlo de una forma saludable y poder vivir en paz con ello. Entonces la bruja lo primero que trata de hacer es tratar de aniquilar ese espíritu femenino positivo, porque es incompatible con su filosofía. Y lo que trata de hacer primeramente es, ella no va a matarla, ella no va a tratar de hacerle daño o atacarla. Lo que hace es pedirle a un hombre que lo haga.
va y le dice a uno de los cazadores a los que estaban subordinados al mandato de ella y decirle, necesito que vayas y termines con la vida de Blancanieves y me traigas su corazón y me traigas como muestra de que hiciste el proyecto. Entonces este cazador es un representante primeramente del aspecto débil de la masculinidad o el aspecto negativo de la masculinidad. Es un hombre que se ha subordinado completamente a la voluntad de la feminidad negativa, que no es capaz de decirle no, que no es capaz de ponerle un alto. Y como no es capaz de él colocarse en su posición establecida, se convierte en un subordinado del mal y se convierte en un subordinado de esa oscuridad. Afortunadamente, como lo platica la historia, cuando él va y trata de cazar a Blancanieves, cuando la encuentra, la historia dice que él está tan fascinado y tan tocado por la belleza y por la pureza de Blancanieves que entonces su corazón cambia. Es uno de los... Esa parte es muy interesante porque literalmente te da a entender de que la belleza, de que la pureza, la sencillez y la belleza no solamente externa, pero sino la belleza del alma y la belleza de un ser humano es capaz de hacerte cambiar a ti y es capaz de hacer que tu corazón cambie de idea. Entonces el cazador en ese momento dice, no puedo hacer esto. Y se confiesa con Blancanieves y le hace decir, hey, la reina me mandó a esto, me mandó a hacerte daño, pero yo cambié. Ahora me voy a anteponer ante el deseo negativo de esa fuerza negativa y yo voy a establecer con mi autoridad moral individual decir no y oponerme ante ese deseo maligno y te voy a dejar escapar. No solamente él recobra su vida para él, sino que él salva la vida de Blancanieves. Él es capaz de recobrar su masculinidad positiva y entregarle y salvar la feminidad positiva de Blancanieves para que entonces Blancanieves pueda escapar y pueda ser libre. Entonces lo que él hace es engañar al espíritu maligno de la reina y le trae el corazón creo que es de un jabalí que él caza para poder engañar a la reina y hacerle creer que sí hizo lo que él le pidió. Entonces Blancanieves escapa y Blancanieves escapa al bosque. Como lo comentaba, esta historia está representada por muchísimo simbolismo. Uno de los símbolos más importantes en muchísimos cuentos de hadas y en muchísimas leyendas e historias es el personaje del bosque o es el escenario de un bosque. Un bosque literalmente representa el subconsciente colectivo o el subconsciente de los seres humanos. Es un lugar oscuro lleno de criaturas y lleno de sombras, lleno de muchos árboles, llenos de muchos peligros. Entonces Blancanieves escapa ahí a ese bosque. Afortunadamente, como lo comentaba, ella está llena de mucha luz, está llena de mucha positividad. Entonces es capaz de poder interactuar apropiadamente con ese subconsciente. Es capaz de interactuar apropiadamente y no salir lastimada cuando ella se adentra a los contenidos del subconsciente colectivo, cuando se adentra en el bosque. Entonces ni las sombras, ni los animales, y ningún tipo de vegetación o ningún tipo de obstáculo la puede dañar a ella debido a su positividad, debido a que ella es una fiel representante de esa positividad femenina, de esa feminidad positiva. Y entonces debido a que ella tiene esa capacidad positiva, es capaz de encontrar un refugio dentro de ese subconsciente o dentro de ese territorio peligroso. Y encuentra la casa de los 7 enanitos. Y esa es la parte en la que yo quería llegar, porque los 7 enanos son representantes de otro arquetipo. Y esta va a ser una de las partes más complicadas para yo poder explicar. ¿Por qué 7? ¿Por qué el número 7? Como ustedes pueden darse cuenta, el 7 es un número que se repite muchísimo en muchísimas historias también de cuentos de hadas. Y no solamente en cuentos de hadas, sino en leyendas o incluso hasta en la Biblia. Dios terminó
la creación en 7 días. Hay en el libro de Revelaciones hay 7 ángeles, hay 7 trompetas, um, hay 7 coronas, hay tantas ideas del número 7. Y es aquí donde donde voy a introducir un poco de psicología de Carl Jung. Dentro de nosotros como seres humanos, para poder interactuar con el mundo necesitamos de 4 funciones cognitivas. Tenemos nuestra función superior, nuestra función secundaria, nuestra función terciaria y nuestra función inferior. De hecho, lo voy a poner aquí para que se pueda ver más claramente. Tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4, que son las funciones cognitivas de la psicología del ser humano. Pero nosotros internamente no solamente somos un aspecto. Los hombres tenemos nuestra parte psicológica femenina y nuestra parte psicológica masculina. Las mujeres también. Las mujeres tienen su lado masculino y tienen su lado femenino. Entonces cada uno de nosotros estamos representados por 8 funciones cognitivas. 4 funciones cognitivas masculinas y 4 funciones cognitivas masculinas y femeninas. Entonces tendremos 1, 2, 3, 4. Tenemos 1, 2, 3 y 4, haciendo 8. El número 8 representa la totalidad del individuo o representa el número perfecto o el individuo perfecto. Por eso también en muchísimas historias, cuando las historias de cuentos de hadas siempre terminan con que el rey y la reina se casaron en el día 8, o que cabalgaron en 8 caballos blancos, o que vivieron en 8 castillos, o que tuvieron 8 hijos, o que hubo 8 hadas, o cualquier cosa, pero que sea con el número 8, porque representa la totalidad del ser, la totalidad del individuo perfecto. Uno de los conceptos más importantes en la historia del cuento de Blancanieves es la integración del aspecto femenino y la integración del aspecto masculino. Nosotros como hombres, para poder tener una vida saludable o una psicología saludable, no solamente tenemos que integrar nuestros 4 aspectos masculinos, sino que tenemos que hacer un proceso psicológico de poder integrar nuestra parte femenina dentro de nosotros, para completar 4 funciones positivas masculinas y 4 funciones positivas femeninas y convertirnos en un número 8. Las mujeres pasan por el mismo procedimiento, tienen sus 4 funciones positivas femeninas y deben de tener la capacidad de poder integrar de una forma positiva los 4 aspectos de la psique masculina. Cuando las mujeres no son capaces de poder integrar su parte masculina de una forma positiva, es cuando desafortunadamente se convierten en brujas malvadas, o es cuando desafortunadamente se convierten en dictadoras, o cuando se convierten en este tipo de mujer moderna que vive con esta ideología de querer acabar con el mundo y de acabar con todo, porque odian lo masculino. No son capaces de integrar su propia masculinidad dentro de ellas y viven en una constante guerra y en un constante ataque de la masculinidad, porque ellas mismas internamente están peleando con su propia masculinidad. Entonces cuando salen al mundo exterior, lo único que hacen es reflejar ese conflicto interno, y lo único que hacen es pelearse con los hombres. Y los hombres, cuando no son hombres completos, hacen exactamente lo mismo. Como no son capaces de poder aceptar su feminidad y no son capaces de poder integrar saludablemente y de forma positiva su parte femenina, lo único que hacen es salir al mundo y atacar a las mujeres y pelearse con ellas y lastimarlas y hacerles daño. Entonces, volviendo a los 7 enanos, ¿por qué son 7 enanos? Los 7 enanos representan el aspecto masculino negativo. Ellos tienen sus 4 funciones cognitivas masculinas, pero no han sabido integrar su cuarta función inferior positiva femenina. Entonces tienen 4 funciones cognitivas masculinas,
pero solamente tienen 3 funciones cognitivas femeninas. 4 más 3 se convierte en el número 7. Y por eso son 7 enanos. No solamente eso, pero sino cada uno de los 7 enanos representa, son como hombres a la mitad, no son hombres completos, literalmente, para que se escuche más sencillo. No es un hombre completo, sino que cada uno de ellos es un aspecto negativo de la masculinidad a su máximo potencial. Uno es un gruñón, el otro es, hay otros que, el otro es alguien que no sabe hablar, alguien que es negativo. Entonces cada uno de ellos representa un aspecto negativo masculino. Entonces no es un hombre completo, no es un hombre que ha sabido integrar esa cuarta función um, cognitiva femenina. Entonces cuando Blancanieves llega a la casa de los 7 enanos, todo está más chiquito, todo está mucho más pequeño, porque son hombres pequeños que no tienen la capacidad de poder absorber ese ser femenino, no solamente internamente, sino que externamente. Entonces Blancanieves, esa mujer positiva, es demasiado grande para ellos y no son capaces de poder contenerla. Y no solamente eso, ellos no son capaces de tampoco poder contenerlo en la feminidad negativa que está representada por la reina malvada. Y por eso es que se esconden en el bosque, se esconden dentro de su subconsciente. Son hombres que se cierran ante el mundo exterior y lo único que hacen es refugiarse dentro de su soledad, refugiarse dentro de su... Lo que hacen es... ¿cuál es la palabra? Viven en aislamiento, se aíslan, se viven en aislamiento impartido por ellos mismos, se alejan del mundo exterior porque no son capaces de poder lidiar con esos aspectos opuestos de la feminidad. Pero Blancanieves entonces llega. Y una de las cosas más interesantes es que Blancanieves ve que eso es lo que está ocurriendo con los 7 enanos. Entonces ella lo que hace es invitarlos a formar una relación con ella, literalmente. Y Blancanieves lo que hace es enseñarles a cómo poder lidiar de una forma saludable y cómo tener una relación saludable con la mujer, con el aspecto femenino, porque ellos jamás han hecho eso. Entonces ella desde un principio es capaz de poder curar a los hombres, literalmente. Su pureza, su feminidad positiva es capaz de poder curar ese aislamiento, curar esa soledad, curar esa ineptitud de un hombre incompleto. Gracias a que ella hace eso y ella forma una relación con esos 7 enanos, los 7 enanos por fin pueden completarse y pueden convertirse en un hombre completo. Y aquí es donde también una de de las partes de la historia donde se me hace muchísimo, muchísimo, muy interesante. Porque dentro de la historia Blancanieves sabe cuál es su rol. Ella sabe que los enanos, el aspecto masculino, tiene que salir a las minas y tiene que ir a hacer el trabajo difícil y tiene que ir a trabajar la tierra. Y ella se queda dentro de la casa. Y ella se queda dentro de la casa a cumplir su rol. Ya sea que ustedes estén de acuerdo o no estén de acuerdo con ese rol, es un rol, es un personaje, es algo que está inerte, que ya es innato del aspecto femenino. Ella dice, yo voy a cuidar de la casa, yo voy a cuidar de ustedes, yo voy a cocinar y yo voy a limpiar su territorio, yo voy a limpiar su casa. Pero ustedes van a tener que salir al mundo y van a tener que trabajar las minas y van a tener que trabajar la tierra para poder traer el sustento. Y dado de que ella es capaz de poder cumplir con su rol de una forma positiva, los 7 enanos son capaces, o la parte masculina también es capaz de poder cumplir con su rol masculino de una forma positiva y hacen la unión perfecta. Y forman una relación perfecta, literalmente. Ahora llega la siguiente parte de la historia. La reina malvada piensa que terminó con Blancanieves y que Blancanieves ya no existe. Y entonces le vuelve a preguntar a su espejo, espejito, espejito, dime quién es la más hermosa de todas.
Y el espejo, el internet, su teléfono celular le dice que no es ella, que desafortunadamente no es ella, que la mujer más amable, más buena y más honorable sigue siendo Blancanieves. Entonces ahora lo que hace la reina es hacer el truco más viejo de todos los trucos. Como ella ya está contaminada con esa maldad y ya está contaminada con esa ideología negativa de la feminidad, lo que hace es ya no acabar con Blancanieves. Ella se da cuenta en ese momento de que no puede terminar y no puede exterminar el aspecto femenino positivo dentro de este reino, dentro de este mundo, dentro de la sociedad. Como ella se da cuenta de que no lo puede destruir, lo que va a tratar de hacer ahora es corromperlo. Así como a ella la corrompieron, así como la reina malvada, en algún momento ella también fue una representante de la feminidad positiva. Algo le ocurrió en el pasado. Ese evento la corrompió y la convirtió en una bruja malvada. Ella también va a tratar de hacer lo mismo y contaminar a Blancanieves. Y esa contaminación o ese envenenamiento está representado por la manzana. Y la manzana es el símbolo más impresionante y más interesante de la historia. Porque en el momento en el que tú te pones a pensar en una manzana entregado por una entidad maligna, la primera referencia que se te viene a la mente es acerca del jardín del Edén, es acerca de la historia de Adán y Eva, en el que la serpiente malvada, al ver la felicidad de Eva y al ver la felicidad de Adán, lo que trata es tratar de destruirlos y quiere destruir esa felicidad. ¿Y lo hace cómo? Dándole una manzana. Y esa manzana contiene todo el conocimiento del bien y el mal. Y esa misma historia se repite con la bruja malvada, que es la representante del maligno, la representante del mal, y se lo trata de dar de comer a Blancanieves. La manzana literalmente es como una cápsula o es como un comprimido de conocimiento, pero es conocimiento prohibido o es conocimiento para el cual Blancanieves no tiene las habilidades con el cual procesar esa información. Blancanieves es todavía muy joven y es muy pura y es muy inocente. Entonces literalmente lo que hace la reina es venir y contaminarla con su ideología y darle una manzana envenenada y darle un veneno que lo que hace es poner a dormir a Blancanieves. La ideología de ese tipo de mujer es eso, es un veneno, es una corrupción. Entonces cuando ellas llegan y tratan de atacar a mujeres jóvenes, lo que hacen es envenenarlas y envenenar su feminidad positiva. Y muchísimas veces lo logran desafortunadamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando la bruja malvada le ofrece la manzana? La ideología negativa, y Blancanieves y cualquier mujer que represente el aspecto positivo llega y le da una mordida, esa ideología es demasiado para ellas. Y literalmente lo que ocurre es que la positividad femenina duerme, cae en un sueño profundo, se anula completamente. Y vuelvo a lo mismo, la historia es una profecía literalmente, es una profecía de los tiempos modernos. No hay duda de por qué Walt Disney hizo la película en su momento correcto, en 1937. Porque literalmente fue alrededor de esos tiempos donde esta ideología moderna de la feminidad, no la puedo llamar por su nombre, tengo que decir feminidad negativa, es cuando empezaba a tomar más auge y empezaba a tomar más poder dentro de nuestra sociedad. Y entonces esa historia es una advertencia, es literalmente una representación simbólica de qué es lo que estaba ocurriendo y qué es lo que sigue ocurriendo en nuestro mundo real. La negatividad femenina tratando de corromper con una ideología malvada al aspecto de la feminidad positiva o a las mujeres positivas. Y no es de sorprendernos de que en pleno año 2025, donde esa ideología parece tener más poder, e irónicamente
es cuando más se está destruyendo a sí mismo, es cuando volvemos a tener a Blancanieves. Otra historia, una historia retorcida de la historia principal. Pero voy a hablar de eso más tarde. Entonces Blancanieves, la feminidad positiva, duerme. ¿Y qué es lo que ocurre cuando la feminidad positiva duerme? El reino cae en tinieblas. Los 7 enanos no saben qué hacer. Todo es oscuro. Todo se desmorona. La sociedad se desintegra. Porque no hay un límite que se le esté poniendo a la oscuridad. No hay un límite no hay nadie que se le esté oponiendo a esa oscuridad o a ese poder femenino negativo que está tratando de tomar control, que está tratando de tomar control sobre el reino o está tratando de tomar control autoritario sobre la sociedad. Entonces, ¿qué es lo único que puede venir a salvarlo? ¿Qué es lo único que puede venir a salvar esa positividad femenina? Y es aquí donde entra el príncipe. Y voy a ser muy cuidadoso con la siguiente parte de este video y con la siguiente parte de esta historia. Porque este es el punto crucial de la historia. Y no solamente es la solución para la historia ficticia, no solamente es la solución para la historia del cuento de hadas, sino es la solución para el problema que tenemos en el mundo real y la solución para el problema que tenemos dentro de la sociedad en tiempo real. ¿Se acuerdan cómo hablaba yo de de las 4 funciones cognitivas masculinas y las 4 funciones cognitivas femeninas? El siguiente hombre que entra en la vida de Blancanieves después de haber dejado y después de haber sido exiliada es el personaje masculino número 8, que es el príncipe. El príncipe representa la totalidad masculina o representa al hombre que ha sido capaz de poder integrar de una forma saludable su feminidad interna y la feminidad externa. Es un hombre que tiene sus 4 funciones masculinas integradas y desarrolladas, y es un hombre que tiene sus 4 funciones cognitivas femeninas desarrolladas e integradas. Y es por eso que ese 7 deja de ser un número 7 y se convierte en un número 8. Y literalmente es el hombre perfecto, por así decirlo. Y ese hombre perfecto es el único que tiene la capacidad de poder despertar a la feminidad positiva de su sueño eterno. Muchos hombres se preguntan que por qué la sociedad está de la forma en la que estamos. Y sí, honestamente, sí es obviamente culpa de la bruja malvada o del poder femenino negativo que ha tomado control autoritario dentro de la sociedad, o al menos lo está intentando. Pero para bailar se requieren 2 personas. Los hombres también somos culpables de la sociedad moderna, somos también culpables de lo que está ocurriendo dentro de la sociedad. Dado que nosotros no somos completos, dado que nosotros somos hombres incompletos, que no hemos tenido la capacidad de poder integrar completamente toda nuestra psicología interna, somos literalmente como los 7 enanitos. Somos hombres pequeños, o no somos hombres reales, o no somos hombres completos, y no tenemos la capacidad de ponerle frente a ese poder maligno. Entonces la historia no simplemente es una crítica hacia el poder femenino negativo, sino es una crítica hacia la incompetencia del arquetipo masculino incompleto o del arquetipo masculino inepto, que no tiene la capacidad de poder convertirse en un héroe. Literalmente lo que la historia te está diciendo a ti como hombre es que tienes que dejar de ser un enanito y te tienes que convertir en un príncipe si quieres rescatar a la princesa y casarte con la princesa. Así o más directamente no puede ser. Y la historia es muy específica y es muy explícita cuando lo explica.
Dado de que los 7 enanos no tuvieron la capacidad de poder contener a Blancanieves ni de poder resguardarla. Esa fue la razón por la que la bruja malvada tuvo la libertad y tuvo la puerta abierta y pudo contaminar y corromper a Blancanieves. De la misma forma, cuando nosotros como hombres no somos lo suficientemente hombres, por así decirlo, aunque se escuche muy feo, pero no somos seres completos, no tenemos ni la capacidad ni la inteligencia para poder discernir y proteger ese aspecto femenino positivo. Y dejamos las puertas abiertas para que la feminidad negativa o ese poder negativo corrompa y contamine el poder positivo y literalmente lo ponga a dormir. Afortunadamente el príncipe es un hombre completo, es un número 8, es una persona completa. Y dado de que él es una persona completa, él puede venir y puede despertar a Blancanieves de ese sueño, de esa corrupción. Entonces, el príncipe, no solamente el príncipe es el que va a rescatar a la sociedad, sino que Blancanieves, una vez que Blancanieves integra su aspecto masculino, en este caso representado por el príncipe, ella también puede rescatar al reino, ella también puede rescatar a la sociedad. Entonces no solamente Blancanieves no es una historia de que el príncipe salva el día, es una historia acerca de que cómo los hombres, cuando son capaces de poder integrar de una forma saludable su aspecto femenino, se junta con una mujer que también es capaz de poder integrar su parte masculina interna de una forma saludable, hombre y mujer, los dos juntos, en su máximo poder, los dos juntos, solamente juntos pueden terminar con ese aspecto maligno y pueden terminar con esa bruja malvada. La unión de los dos no es ni uno y no es ni el otro. No es de que el príncipe es el que va a poner no es de que el príncipe va a imponer su poder sobre Blancanieves y no es de que Blancanieves va a imponer su poder y su dominio sobre el príncipe, no. Porque si eso fuera el caso, los dos serían representantes del poder de la reina malvada. Entonces el príncipe y Blancanieves, esa unión de los dos opuestos, es la antítesis y es la cura contra ese poder maligno, autoritario. Es por eso que ese poder, esa ideología femenina negativa, está en contra de la familia, está en contra del amor, está en contra de las parejas. Y lo único que trata de hacer es causar guerra y causar separación entre el hombre y la mujer. Porque ese poder maligno sabe que lo único que puede detenerlo es cuando los hombres y las mujeres se juntan. Cuando los hombres y las mujeres se juntan y se convierten en un poder tan fuerte que ese poder puede derrocar a la reina malvada, básicamente. Entonces es por eso que esa ideología no quiere que los hombres y las mujeres vivamos armoniosamente. Quiere que estemos peleados todo el tiempo. Y todo el tiempo está contando narrativas falsas y tratando de empujar miedos irreales y miedos falsos, haciéndole creer a los hombres que las mujeres son malas y haciéndole creer a las mujeres que los hombres son malos. No es más que juegos mentales manipuladores que ese espíritu está tratando de empujar en la sociedad para hacernos perder poder, para que entonces ella pueda venir y robarnos ese poder a la sociedad. La historia de Blancanieves es por eso que tiene un impacto tan grande en el mundo moderno. Es una historia germánica, es una historia de Alemania que hasta donde yo sé es del siglo XIV, por ahí de los años 1500. Después de 500, 600 años la historia sigue siendo tan impactante, porque aunque conscientemente no lo podamos procesar, nos habla en el subconsciente y nos está dando pistas para poder entender cuál es el problema, para poder definir cuál es el problema moderno de nuestra sociedad. La única forma en la que vamos a poder salvar nuestra sociedad, nuestros países
y recobrar nuestra libertad es cuando los hombres y las mujeres entendamos que la única forma de salvar el mundo es cuando los dos estemos juntos y los dos vivamos en armonía. No uno sobre el otro ni el otro sobre el otro, sino en unión, en conjunto. Los dos juntos hacemos un poder que es capaz de anteponerse ante el poder más maligno que pueda existir. Y entonces aquí ya viene el final de la historia. El príncipe encuentra a su princesa y la princesa encuentra a su príncipe. Y en la película original de 1937 de Blancanieves, la película animada, manda un mensaje muy claro. ¿Quién es el que derrota a la reina malvada? Los 7 enanos. Cuando los 7 enanos por fin se llenan de valor y se arman de valor para decirle no a la reina malvada, ellos son los que la persiguen y los que se anteponen. Y gracias a esa valentía que ellos generan, gracias a que lograron integrar su aspecto femenino, es cuando literalmente persiguen a la bruja malvada dentro del borde de una montaña. Y entonces ese poder es tan grande que literalmente desde los cielos, desde el cielo, cae un rayo, representando la justicia divina. Cuando nosotros actuamos heroicamente y cuando nosotros enfrentamos nuestros miedos, es cuando recibimos no solamente justicia divina, pero ayuda divina. Desde los cielos va a bajar esa justicia y desde los cielos va a bajar esa recompensa gracias a que nosotros enfrentamos a nuestros miedos. Los 7 enanitos ya no viven encerrados en su casa huyendo de la reina malvada, sino que se arman de valor y enfrentan a la reina malvada. Y entonces ese enfrentamiento, esa valentía de encarar su miedo más grande es recompensada literalmente por los cielos. La simbología es muy clara. Entonces es el cielo el que recompensa ese esfuerzo y el que recompensa esa valentía. Cae un rayo y ese rayo hace que se desplome el borde de esa montaña y entonces la bruja cae y es derrotada finalmente. La historia es una receta del proceso alquímico de cómo derrocar al poder femenino malvado que trata de reinar sobre la tierra o que trata de reinar sobre la sociedad. Espero que haya quedado muy claro. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor pónganmelo en los comentarios o escríbanme cualquier duda si necesitan algún tipo de aclaración. Ahora quiero hablar de la película del año 2025 y quiero hablar de su protagonista, de la actriz. Creo que su nombre es Rachel Zegler o Raquel Zegler, porque aparentemente es colombiana, es latina. Y uno de los aspectos más divertidos de la metahistoria, como en toda historia, en toda película y en todo cuento de hadas, cuando es muy interesante o cuando tiene un poder muy grande, ese poder o esa historia no simplemente está contenida dentro de la película, sino que se desborda, rompe la cuarta pared y esa historia infecta el mundo real y se convierte en una metahistoria. A mí se me hace muy interesante cómo las dos actrices que representan cada uno de los personajes, literalmente los roles, son revertidos. La mujer que en la película de 2025 actúa como la bruja malvada, literalmente es más bella que Blancanieves. Y no solamente eso, sino que es una mujer más amable, es una mujer más humilde, es una mujer israelita, es una mujer religiosa, es una mujer de familia, es madre de 4 hijos, ama a su esposo. Gal Gadot, se llama la mujer Gal Gadot o Gal Gadot, no sé cómo se pronuncia. Pero ella se supone que es la actriz que representa a la bruja malvada. Pero ella como persona en la vida real es más representante
del arquetipo de Blancanieves. Entonces la bruja malvada es más Blancanieves que Blancanieves. Y Rachel Zegler, la chava, la chica que actúa como Blancanieves en la película, su rol también se revierte y ella es más representante de la bruja malvada en la vida real. Es una mujer mala, es una mujer terrible, es una mujer que está obsesionada y adicta a querer dominar a las personas y a querer empujar sus ideologías y a querer dominar a las personas y a criticar a las personas y hacer sentir mal a las personas. Entonces en la vida real Blancanieves es la bruja malvada y la bruja malvada es Blancanieves. Es súper interesante porque eso representa exactamente el concepto de esta ideología femenina negativa. Lo que hace es tratar de poner patas arriba a la sociedad, de tratar de revertir los roles. Entonces por sus frutos los conocerás. Esa ideología no es capaz de evitarse a sí misma. Entonces Rachel Zegler, en su afán de querer ser más moderna y de querer tratar de reescribir la historia, lo único que hace es destruirse a sí misma. La película ha sido un fracaso de taquilla y ella ha sido muy criticada en las redes sociales. Entonces siento que ella, debido a su juventud, no entiende lo que la historia representa y cuánto las personas y el mundo entero aman a Blancanieves y aman la historia. Las personas a veces, aunque no se les permita decirlo, aman los roles, aman los roles tradicionales de la masculinidad y el rol tradicional de la feminidad. Por eso es que amamos a Blancanieves demasiado, porque entendemos que es una historia de unión, es una historia de amor, es una historia de unirnos, hombres y mujeres, en unión positiva para poder ayudarnos y cooperar y hacernos crecer el uno al otro. Y la historia del 2025, que como ustedes ya sabrán, la actriz Rachel Zegler empujó fervientemente para que fuera reescrita, para que entonces ella pudiera inyectar sus ideologías negativas a la película y a la producción. Literalmente lo que hizo fue echarse el mundo a sus hombros y echarse el mundo en contra de ella. La actriz quiso destruir a Blancanieves y desafortunadamente Blancanieves la terminó destruyendo. Porque como en la historia ocurre, cuando la bruja malvada se quiere anteponer ante Blancanieves, Blancanieves, simplemente por el hecho de ser pura, noble, amable y llena de amor, termina por derrotar a la bruja malvada. La actriz, Rachel, dejó de representar el espíritu o el arquetipo de Blancanieves y lo que hizo fue empezar a incorporar y a representar y a ser poseída por el espíritu o el arquetipo de la bruja malvada. Y oh sorpresa, Blancanieves triunfó y la representante del arquetipo de la bruja malvada fue derrotada. Así como ocurrió en la película, así como ocurrió en el cuento de hadas, así en el 2025 ocurrió en la vida real. Rachel, en lugar de incorporar los valores o en lugar de encarnar los valores positivos femeninos de Blancanieves, atentó contra los arquetipos y el inconsciente colectivo y decidió incorporar y decidió encarnar el arquetipo de la bruja malvada, y se encontró al borde de un peñasco, derrotada por la justicia divina. La historia es súper interesante. Yo les recomendaría que la investigaran más, que
que trataran de investigar más acerca de los arquetipos, que descubrieran más acerca de la psicología de Carl Jung, acerca de las funciones cognitivas, para que todo esto quede más claro. También que investiguen más acerca de Jezebel, que es la mujer o la bruja, que literalmente fue una bruja en la vida real, o al menos la Biblia la describe como eso, como una falsa profeta. Y cómo todo eso desembarcó en la etapa moderna. Los escritores, o el escritor o la escritora original, que no se sabe, de la historia original de Blancanieves, es una historia que ha logrado sobrevivir los siglos, literalmente porque su contenido arquetípico y su contenido descriptivo del inconsciente colectivo es eterno y es una guerra constante. Los hombres y las mujeres no debemos pelear los unos con el otro, no debemos estarnos peleando los unos con los otros. Debemos vivir en armonía y juntos debemos de ponerle un alto a cualquier ideología o a cualquier persona que trate de separarnos, porque está tratando de quitarnos nuestro poder y está tratando de quitarnos de nuestros roles divinos establecidos. ¿Y cuál es la razón por la que quiere quitarnos de esos roles preestablecidos? Para quitarnos de nuestro poder. Nos quiere destronar, nos quiere quitar nuestro trono, nos quiere quitar nuestro reino, para entonces venir ella y tomar control sobre él. Y desafortunadamente, en muchas partes, muchas personas están permitiendo que ese espíritu invada y tome control. La historia es un recordatorio. La metahistoria de las dos actrices y la historia de la película es un recordatorio de que tenemos que volver a nuestros orígenes y tenemos que volver a juntarnos, de que no debemos de permitir de que ese espíritu malvado ingrese a nuestra sociedad, o si no la sociedad se va a destruir. Pero afortunadamente ya tenemos la receta. Afortunadamente esta historia nos sirve como un recordatorio y como una advertencia de que tenemos que volvernos a unir. Las mujeres tienen que integrar en una forma saludable su aspecto masculino y vivir en armonía con la masculinidad. Y los hombres tenemos la misma responsabilidad. Debemos de integrar nuestro aspecto femenino de una forma saludable internamente para poder vivir en armonía y convivir en armonía con las mujeres en el mundo exterior y en el mundo real. La unión de esos dos lados y la interacción armoniosa de esos dos opuestos es lo único que va a hacer que la sociedad recobre su paz y recobre su armonía. Esa es la parábola de Blancanieves y esa es la parábola que vemos día con día en la vida real. Cuando las parejas se juntan, hombre y mujer, es cuando las sociedades fluyen. Es cuando la vida recobra su paz, es cuando volvemos al paraíso. La serpiente nos puso en contra y cometimos el pecado mayor y fuimos expulsados del paraíso. Volvamos al paraíso. Permitámonos que estas historias nos hagan recordar de nuestro propósito. Nuestro propósito es estar juntos, vivir en armonía. No digo que sea perfecto, pero es la forma más inteligente, más productiva y más saludable de vivir. Muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por ver este video. Cualquier crítica, cualquier comentario, cualquier pregunta, por favor déjenmelo en los comentarios. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado el video. Mi intención con el video no es tratar de criticar. Mi intención con mis videos es tratar de educar y dar la información que no se nos está dando y empujar hacia lo positivo. Espero que ese haya sido el mensaje y esa haya sido la energía que este video y mi plática les haya transmitido. Una vez más, muchísimas gracias y espero que tengan un excelente día.